Para comenzar, vamos a leer dos pasajes bíblicos. El primero es corto, el segundo es un poco más largo. El primero se encuentra en Isaías capítulo 41, versículo 10, y el segundo pasaje es Mateo capítulo 6, versículos 25 al 32. Isaías 41, 10 nos dice: no temas. Ya eso es una palabra para alguien conectado a este mensaje el día de hoy. No sé lo que te espera el día de mañana cuando entras a tu lunes, pero no temas. Yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 32 nos dice: por eso les digo que no se preocupen. En Isaías escuchamos no temas, acá estamos escuchando no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con tus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Señor, te damos gracias por tu palabra y oro que en estos próximos momentos, sin importar si alguien está presente acá en Barcelona, si alguien está conectado desde Valencia, desde Buenos Aires, desde Montevideo, sabemos que sos un Dios que no es limitado por nuestra geografía. Pedimos que puedas hablar a cada uno de nuestros corazones, que puedas desafiar paradigmas en nuestra manera de pensar, que puedas a través de tu palabra avivar en nosotros nuevos niveles de fe, para que podamos avanzar y entrar en todo lo que has preparado para nosotros. Te doy gracias por el privilegio que hoy me das de compartir tu palabra, y una oración especial hoy, Padre, que el Barça esta tarde gane el Superclásico. Te lo pedimos hoy en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Amén. Soy de aquellos que cree, sabe y entiende que cada uno de nosotros enfrentamos distintos gigantes en la vida. Cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos, de a dónde vinimos, cómo crecimos, todos enfrentamos gigantes externos. Esos desafíos de la vida, esos problemas, esas tormentas que se presentan en la familia, quizá con nuestra salud, en nuestras finanzas, en nuestros lugares de trabajo, en lo relacional. Pero yo estoy convencido que los enemigos más peligrosos no siempre están afuera, sino que los enemigos más peligrosos que enfrentamos operan dentro de nosotros. Esos enemigos que no son visibles,
Esos enemigos que no hacen ruido, sino que aparecen y prueban nuestra fe. Quieren robar nuestra fe en silencio. Y hay unos enemigos de la fe que yo creo que son vitales, que tú y yo como personas de fe, hijos de Dios, como creyentes, tenemos que vencer. Son enemigos invisibles. Su nombre son el temor y la preocupación. Enemigos internos que vienen y son utilizados por el diablo para estancarnos en la fe, para quitar nuestra mirada de lo que Dios quiere y puede hacer en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra iglesia. Soy de aquellos que cree que vivimos una batalla interna constante, la batalla interna de la fe. Es por eso que hoy le he puesto como título a este mensaje: los enemigos invisibles de la fe, el temor y la preocupación. Porque si vamos a avanzar en este mundo caído, el mundo, mi amigo, está en una época caótica. Pero amo que cuando hay caos a nuestro alrededor, es la plataforma perfecta para que Dios aparezca y haga lo que Él solamente puede hacer. A Dios no lo asusta el caos, sino que lo atrae al caos. Y como personas de fe, tenemos que tener un enfoque específico, tenemos que ser intencionales. No solamente los domingos cuando venimos a la iglesia, nos conectamos a una reunión, sino cada día de nuestra semana, enfrentando y venciendo estos enemigos invisibles de la fe que operan dentro de nosotros. El temor te dice: ¿y si Dios no lo hace? La preocupación te susurra: ¿y si todo sale mal? Ambos enemigos buscan apagar la voz de fe que siempre te va a decir: mi Dios puede, mi Dios quiere y mi Dios lo hará. Es por eso que es tan importante bajarle el volumen a la voz de estos dos enemigos invisibles. En Mateo capítulo 14 vemos la historia cuando Jesús camina sobre las aguas hacia la barca donde estaban los discípulos. Sabemos la historia, que los discípulos empiezan a preguntar qué es lo que está sucediendo. ¿Es un fantasma? ¿Es un espíritu? Jesús les dice: no tengan miedo, soy yo. Pedro levanta su voz, y amo a Pedro, estoy convencido que Pedro tenía sangre latina. Pedro levanta su voz y dice: si eres tú, Señor, manda que yo camine hacia ti. Y en el versículo 29 Jesús dice: sí, ven. Ven. Siempre he dicho y no dejaré de decirlo, yo no soy de aquellos que cree que Pedro caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra. Caminó sobre el ven de Jesús. Y cuando caminas sobre la palabra, lo que parece ser imposible se transforma posible en tu vida. Y Jesús le dice: sí, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó, le entró temor y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Mi amigo, yo cuando leo esta historia y veo lo que le sucede a Pedro cuando se atreve a salir de la barca, por lo menos se atrevió a caminar sobre la palabra que lo llevó. La palabra fue su tabla de surfear para que él pueda andar sobre las aguas. Pero soy de aquellos que a Pedro no lo hundió el viento. A Pedro lo hundió su temor. El viento no tenía poder para hundirlo.
pero el temor que sintió sí. Muchas veces no son las circunstancias que nos hunden en la vida, sino el temor que tenemos en medio de las circunstancias. No nos hunde la circunstancia, no nos hunde la falta de fe y confianza. No nos vence el problema, nos vence el temor y nos estanca la preocupación. Es por eso que como hijos de Dios tenemos que enfrentar diariamente estos enemigos invisibles de la fe, para no estancarnos, para no hundirnos y para no quedar fuera de lo que Dios puede y quiere hacer en nosotros, a través de nosotros y alrededor de nosotros. Por eso hoy quiero compartir para aquellos que están en Valencia, en Montevideo, en Buenos Aires, aquí en Barcelona, algunos pensamientos acerca de el temor y la preocupación, y después veremos cómo podemos vencer estos enemigos invisibles para que pueda crecer fe en nosotros y nuestra fe sea más grande, más fuerte, más profunda, más poderosa que el temor y la preocupación que viene a limitarnos en nuestro caminar diario con Dios. En primer lugar, debemos entender que el temor y la preocupación es la fe en lo equivocado. Es una fe enfocada erróneamente, equivocadamente. El temor y la preocupación no es ausencia de fe, es fe colocada en el lugar equivocado. Por eso el día de hoy tu fe está puesta en la tormenta y en lo que puede suceder, o está puesta en la palabra y lo que Dios quiere hacer. Porque el temor y la preocupación es la fe en lo equivocado. Leímos al comienzo el día de hoy Isaías 41 versículo 10, donde Dios dice por medio del profeta: no temas, porque yo estoy contigo. Podés llevar esa promesa a tu lunes. No sé lo que te espera en tu semana, lo que vas a enfrentar desde el día de mañana, pero esta promesa tiene que ir contigo sin importar lo que te espera. No temas, te dice el Señor, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mi amigo, cada vez que el temor se levanta, Dios te dice: estoy contigo. Y es por eso que puedes enfrentar este gigante invisible junto a Él. La presencia de Dios es el antídoto del miedo. Cada vez que la preocupación también se presenta, Jesús te dice: no se preocupen por nada. Tu Padre Celestial ya conoce todas tus necesidades. Amigos, estos enemigos invisibles vienen a robar tu fe, vienen a desenfocarte, vienen a desconectarte del plan y el propósito que Dios tiene para ustedes. En esta época que estamos viviendo, nosotros estamos en nuestra época de corazón por la casa o corazón por la misión, también en Sudamérica, y en esta época donde necesitamos avivar fe, porque estamos llamados a vivir a propósito y con propósito. Estamos llamados a ser la iglesia, no solamente a ser iglesia, y por eso queremos marcar una diferencia. Por eso nos atrevemos a creer que podemos ser los brazos de Jesús, los pies de Jesús en nuestras ciudades, en nuestra generación. Y cuando se toca de formar parte de algo que es mucho más grande que nuestras propias vidas, de sembrar nuestras vidas, de sembrar nuestros recursos, se levanta el temor y se levanta la preocupación para decirnos: no puedes, esto no es para ti, es para ellos, pero en tu condición, con tu situación actual, tú no puedes participar. Pero a nosotros nos toca avivar fe, entendiendo
que no se trata del nivel de nuestra contribución, se trata del nivel de nuestro sacrificio, porque en una época como esta no se trata de dar al mismo nivel, se trata de dar con el mismo sacrificio. Y no podemos permitir que estos enemigos invisibles nos dejen fuera de lo que Dios quiere usarnos, hacer en esta generación, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso tenemos que vencer estos enemigos invisibles de la fe. Moisés envió 2 espías a Canaán. Todos vieron la tierra prometida. Todos vieron lo mismo. 10 de los espías regresaron con temor. 2 regresaron llenos de fe. 10 dijeron: hay gigantes, y se achicaron por el temor. Dijeron: de ninguna manera vamos a poder conquistar, de ninguna manera vamos a poder vencer, de ninguna manera vamos a poder entrar a lo que Dios dijo que ha preparado para nosotros. Es más, trajeron una prueba del fruto de la tierra prometida. Trajeron una prueba que demostraba realmente es como Dios dijo que iba a ser. Pero hay gigantes, y el temor llenó sus corazones. Pero 2 de ellos volvieron llenos de fe y dijeron: sí, vimos los gigantes, sí, vimos los obstáculos, sí, vimos los desafíos, pero Dios nos prometió que nos daría ese lugar, y esta prueba es una muestra de lo que Dios dijo. ¿En qué grupo vas a estar vos en tu vida de fe? ¿Del lado de los 10, donde el temor y la preocupación gobernó? ¿O del lado de los 2 que dijeron: hay situaciones difíciles que tenemos por delante, pero si Dios dijo, vamos a entrar? Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Smith Wigglesworth, un gran hombre de fe, un evangelista inglés, él dijo: el temor es la fe en las mentiras del enemigo. Por eso debemos enfocar nuestra fe de manera correcta. Charles Spurgeon dijo: el afán es un pecado porque contradice el mandato de Cristo. No os afanéis por vuestra vida. Es más, mi amigo, debemos entender, cuando nosotros entramos al área de la preocupación, realmente la palabra nos enseña que estamos en pecado. ¿Por qué? Porque dejamos de creer y dejamos de confiar. Jesús nos dijo: no se preocupen por nada. Iglesia, el temor te hace ver el tamaño del problema, pero la fe te hace ver el tamaño de tu Dios. La preocupación imagina el peor escenario. La fe imagina el escenario donde Dios sigue teniendo el control, donde Dios hará lo suyo en nuestras vidas. El temor y la preocupación es creer que Dios no lo hará, que no va a suceder. Es tener fe, pero en lo equivocado, en el problema y no en la promesa. Cuando estás lleno de temor y te preocupas constantemente, estás utilizando tu capacidad de imaginar el futuro, pero sin Dios en la ecuación. Es por eso que es una responsabilidad personal y una responsabilidad diaria vencer estos enemigos invisibles de la fe. Mi amigo, la moneda más valiosa que tenemos es la fe. Es una moneda que, si la cultivas correctamente, jamás va a devaluar. Y por eso tu fe es atacada constantemente. Por eso tu fe quiere ser estancada por el enemigo. Y por eso él utiliza la preocupación y el temor para limitarnos como hijos de Dios. Porque sabe muy bien que si vos y yo, como hijos de Dios, podemos vencer a estos enemigos invisibles,
Seremos un pueblo imparable, una amenaza para el reino de las tinieblas. Seremos un pueblo que siempre va a conquistar, siempre va a creer por más, siempre va a ir por más, porque no creemos que nuestros mejores días están en nuestro pasado. Creemos que nuestros mejores días están en nuestro futuro, porque servimos a un Dios que nos lleva de fe en fe, de nivel en nivel, de victoria en victoria y de gloria en gloria. ¿Cuántos me dicen amén? Pero el temor y la preocupación es la fe en lo equivocado. Número 2, la preocupación ahoga la fe que la palabra quiere producir. La palabra de Dios, uno de sus mayores trabajos es producir fe en nosotros. Amo que escuchamos testimonios con los agradecimientos al comienzo de cada reunión, sin importar en qué país estamos como iglesia. Es parte de lo que hacemos: peticiones de oración y agradecimientos. Pero ¿cuántos saben que un agradecimiento, el testimonio de otra persona, no produce fe? Simplemente anima la fe. La Biblia nos enseña que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe solamente crece por medio de la palabra de Dios. Pero la preocupación ahoga la fe que la palabra quiere producir en tu vida. Por eso Jesús nos dice: no se preocupen por nada, mi Padre se hará cargo de todo. Simplemente tienen que creer. ¿Por qué? Porque al que cree, todo le es posible. En Mateo capítulo 13 vemos la parábola del sembrador. Sabemos que la semilla sembrada en esta historia es la palabra de Dios. La parábola nos narra los distintos terrenos donde caen las semillas sembradas. Y en el versículo 22 dice: el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. Las preocupaciones de esta vida ahogan la semilla, y la semilla no llega a dar fruto. La palabra de Dios no vuelve vacía cuando encuentra un corazón que está libre de preocupación. La semilla de la palabra empieza a germinar, empieza a crecer, empieza a aumentar nuestra fe. Jesús no está hablando de alguien indiferente a la palabra, sino de alguien que la escucha, la recibe y empieza a crecer. Y mi amigo, debemos entender el día de hoy que el problema jamás es la semilla. El problema nunca es la palabra. Tampoco es el sembrador, porque el sembrador de la palabra fue Dios. Sino que el problema es el entorno de nuestro corazón. Es por eso que debemos vencer este enemigo invisible de la preocupación y del temor. Los espinos representan distracciones internas, las preocupaciones, nuestras prioridades mal ubicadas, nuestros deseos terrenales que compiten con nuestra fe. Pero amigo, la palabra tiene el poder para crecer en nosotros. Simplemente necesita el espacio correcto para hacerlo. Por eso nos toca confrontar y vencer este enemigo invisible que es la preocupación. La palabra original para preocupación en este versículo, en esta parábola, es la palabra, y si lo pronuncio incorrectamente, perdónenme, miremnao, que significa estar ansioso, inquieto y tener una mente dividida. Preocuparse es tener la mente dividida. Y Jesús está enseñando que la preocupación, el estar inquieto, ansioso
y con una mente dividida es una distracción espiritual. Por eso el enemigo utiliza la preocupación para distraerte, para desconectarte, para que no estés conectado al 100% a los planes de Dios para tu vida, a los propósitos de Dios para tu familia. Por eso el enemigo utiliza la preocupación para que no te involucres en la iglesia, para que no siembres fielmente, para que no lo pongas a Dios en primer lugar, porque consideras que lo que Dios pide de ti va a causar una pérdida en tu vida. Pero en el reino de Dios no experimentamos pérdidas, solamente experimentamos ganancias, porque el que pierde su vida por su nombre y la causa del evangelio la salvará. Y entonces no podemos permitir que una mente dividida nos gobierne. Por eso tenemos que enfrentar la preocupación constantemente, porque ahoga la fe. Ahoga la fe. La preocupación es meditar constantemente en los y si. ¿Y si no alcanza? ¿Y si no sale bien? ¿Y si Dios no me escucha? ¿Y si la situación no cambia? Pero cada vez que te preocupas, debes entender que estás ensayando la derrota antes de tiempo. Pero cada vez que crees, estás ensayando la victoria antes de verla. La decisión es tuya. Por eso tenemos que cultivar fe y dejar que la palabra llene nuestro interior. Mi amigo, somos personas de la palabra. Vivir conforme a la palabra de Dios no es vieja escuela. La palabra de Dios es el motor de nuestra fe, es la leña en nuestro fuego. La palabra de Dios es lo que ilumina nuestro camino, lo que abre las puertas. La palabra de Dios. Corrie ten Boom dijo: la preocupación no quita el dolor del mañana, quita la fuerza del hoy. Es por eso que tenemos que entender que la preocupación ahoga la fe que la palabra quiere producir. Mi amigo, la fe te enfoca en la promesa. La preocupación te distrae con los desafíos del proceso. La fe ve hacia arriba. La preocupación mira alrededor. La preocupación agota tu energía emocional y espiritual antes de que empiece la batalla. La preocupación jamás te va a gritar, te susurra. Y por eso no podés dormir de noche, porque viene a susurrar en tu oído: no podés, no saldrás de esta, tus hijos no volverán, tu economía no va a mejorar. Y le damos lugar a la voz, al susurro de la preocupación en nuestras vidas, que ahoga la fe que la palabra de Dios quiere producir. Mi amigo, la preocupación no destruye la semilla de la palabra, no es su rol. Su rol es ahogarla. Limita lo que la palabra quiere despertar en ti, para que operes con la fe necesaria para seguir adelante sin detenerte. La preocupación es cuando le decimos a Dios: te lo entrego, pero no soltamos la cuerda. La fe ora y descansa. La preocupación ora y retiene. Por eso Jesús nos dice: no se preocupen por nada. Miremos el ejemplo que utilizó. Se miren a las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, pero mi Padre las alimenta. Habla de los lirios de los valles. Dice: ni Salomón en todo su esplendor se vistió como los lirios de los valles. Mi amigo, ningún pájaro, ninguna ave, ningún animal creado por Dios, ninguna flor creada por Dios fue creada a su imagen y su semejanza. Pero vos y yo sí.
Entonces, si Él cuida de las cosas que no creó a su imagen y semejanza, ¿por qué te preocupas que no cuidará de ti? Por eso Jesús nos dice: no se preocupen por nada. Confíen que mi Padre tiene el control. Mi Padre cuidará de ustedes. Por eso debemos entender que la preocupación ahoga la fe que la palabra quiere producir. Por eso muchas veces deseamos una palabra fresca, porque sin darnos cuenta la preocupación ha ahogado las palabras que ya hemos recibido. Por eso vivimos en una generación que depende de la palabra profética, porque no permite que la palabra de Dios haga crecer la fe necesaria para que enfrenten lo que tengan que enfrentar. Porque sin darse cuenta, la preocupación gobierna su interior y ahoga la palabra de Dios. Y entonces vamos de experiencia a experiencia, de evento a evento, de profeta a profeta. Yo no necesito la palabra de ningún profeta, yo ya tengo la palabra de Dios. Y es mi deber cultivar fe y no permitir que la preocupación ahogue la fe que la palabra quiere producir. En tercer lugar, el temor roba la paz y la confianza. El temor no solo asusta, sino que el temor desordena el alma. Causa un caos en nuestro interior. En Marcos capítulo 4, Jesús le dice a los discípulos: crucemos al otro lado. Y comienzan su viaje. Aquellos que conocen la Biblia saben que a lo largo del viaje se despierta una gran tormenta. Y mientras se despierta una gran tormenta, Jesús está durmiendo en la barca. Yo quiero esa clase de fe, que duerme en medio de las tormentas, que se acuesta sobre una almohada de fe y pase lo que pase, yo estoy en paz, estoy descansando porque sé que Dios es soberano y que Él tiene el control. Jesús está durmiendo y lo despiertan los discípulos llenos de temor y dicen: ¿no te importa que nos estamos ahogando? Y Jesús les dice en el versículo 40 de Marcos 4: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Jesús no reprendió a los discípulos por gritar en la tormenta, sino por olvidar quién estaba en la barca con ellos. Y muchas veces cuando el temor gobierna nuestro interior, es porque olvidamos quién está en la barca de nuestra vida y quién tiene el control aún en medio de la tormenta. El temor les hizo dudar del cuidado del Señor y de su poder. El temor no solo nos hace sentir débiles, nos hace pensar que Dios no está haciendo nada. Y cuando dudamos de su carácter, la confianza se debilita. La fe siempre dice: Dios puede. La confianza dice: Dios quiere. El temor pregunta: ¿y si no lo hace? El temor es la sospecha de que Dios no será suficiente. Pero quiero decirte el día de hoy que tu Dios es más que suficiente. Esto va a aparecer en pantalla, mi amigo. Esto es tan importante para nosotros en esta época como iglesia. No puedes tener fe, paz, temor y preocupación reinando al mismo tiempo en el mismo corazón. Una de estas cosas vencerá la otra. Por eso tenemos que vencer estos enemigos invisibles. Jesús nos dijo en Juan 14: les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. El Salmo 56, 3 al 4 nos dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alaba a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo?
¿qué pueden hacerme unos simples mortales? Cuando el miedo se presenta, tenemos que cambiar el enfoque de nuestra confianza. Mi amigo, quiero decirte el día de hoy, porque esto no se trata de negar lo que uno siente, pero no se trata de no sentir miedo, sino de no dejar que el miedo decida en qué voy a creer, en quién confiaré. Isaías capítulo 26 versículo 3 dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Por eso tenemos que enfocar nuestra fe, porque cuando la fe se enfoca, los enemigos se disipan. Cuando la fe se enfoca, los enemigos son derrotados. Lo que miras en fe va a determinar cómo caminas. Pedro caminó sobre las aguas mientras miraba a Jesús. Cuando cambió su enfoque, empezó a hundirse. El milagro está en el enfoque. Entonces, ¿cómo vencemos estos enemigos de la fe que son invisibles? Gracias por la pregunta, te la voy a responder. Para ayudarte en Montevideo, en Buenos Aires, en Valencia, y aquellos que estamos presentes en Barcelona. En primer lugar, suena tan sencillo, pero creo que las cosas profundas de Dios se encuentran en lo sencillo de Dios. ¿Cómo vencemos estos enemigos invisibles? Número uno, déjame de manera pastoral, si puedo usar esta expresión que se usa en Argentina, quiero ponerme en tu cara por un momento. Te lo voy a decir directamente. No hay grises, es blanco o negro, no hay grises. Ora más, preocúpate menos. Es sencillo. Pablo nos dijo en Filipenses 4, 6 al 7, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Pero hay cristianos que se preocupan por todo y oran por nada. Y el orden es al revés. Es una instrucción. ¿Y quieren vencer la preocupación? ¿Quieren levantarse en medio del temor que vienen a estancarte, a limitarte, a desconectarte? No se preocupen por nada, en cambio oren por todo, mi amigo. En el 2025 la oración sigue teniendo poder. La oración llena de fe mueve montañas. La oración llena de fe cambia circunstancias. La oración llena de fe abre un camino. La oración llena de fe transforma lo imposible en posible, porque oramos a un Dios que todo lo puede. Entonces, ¿cómo vencemos el enemigo invisible del temor y la preocupación? Orando más, preocupándonos menos. Díganle, continúa Pablo diciendo a Dios lo que necesitan, y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Por todo lo que ha hecho. Así experimentarán, escuchen, de esta manera experimentaremos la paz de Dios, que supera todo lo que uno puede entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo. ¿Cómo vencemos el temor y la preocupación? Orando más, preocupándonos menos. Cuando entra la preocupación, levanta tu voz en oración, sin importar a dónde estés. No preocuparnos por nada, orar por todo, porque nuestro Padre cuida de nosotros. Número 2, ¿cómo vencemos estos enemigos invisibles? Recordando la fidelidad de Dios. Porque si lo hizo ayer, también lo podrá hacer mañana. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Tenemos que recordar la fidelidad de Dios en medio de nuestras tormentas. Parece que tantos cristianos tienen amnesia espiritual. Se olvidan de lo que Dios ha hecho. Se olvidan de lo que Dios ha dicho. Se olvidan de cómo Dios se ha manifestado. El salmista dijo en el Salmo 77, 11 al 12: me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas.
Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Mi amigo, cada testimonio del pasado es una evidencia de que Dios sigue siendo fiel. Si lo hizo antes, lo hará otra vez. ¿Cómo vencemos estos enemigos? Recordando la fidelidad de Dios, recordando el momento que te salvó, recordando el momento que entró a tu vida, recordando la cruz donde Él derramó su sangre y entregó su vida, recordando la tumba vacía, sabiendo que si ni la muerte lo pudo detener, cómo esta situación te va a limitar, recordando que Dios dijo en Romanos 8:32, al que no escatimó ni a su único hijo, ¿cómo es que con Él no te dará todas las cosas? Tenemos que recordar la fidelidad de Dios, y estos enemigos del temor y la preocupación van a empezar a desaparecer, porque Dios fue fiel, Dios es fiel, Dios siempre será fiel. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cómo vencemos estos enemigos? Número 3, llena tu mente de su palabra. ¿Qué alimenta tu manera de pensar? Es la palabra de Dios que tiene que alimentar nuestra manera de pensar, porque lo que alimenta nuestra mente crece en nuestro corazón. El temor y la preocupación se alimentan de suposiciones. La fe se alimenta de sus promesas. Por eso hay que alimentar la mente con la palabra, para que la fe crezca en nuestro interior diariamente. ¿Qué estás permitiendo que moldee tu forma de pensar? Este mundo caótico, lo que los medios dicen, lo que el gobierno está haciendo, lo que la economía de España, de Argentina o Uruguay está gritando. No, tenemos que dejar que la palabra de Dios moldee nuestra forma de pensar. Tenemos que abrazar la renovación de la mente como una práctica diaria, porque lo que alimenta nuestra mente va a determinar nuestra perspectiva, va a determinar el nivel de nuestra fe y el enfoque de nuestra fe. Y vamos a vencer estos enemigos invisibles llenando nuestra mente de la palabra de Dios. Y en último lugar, ¿cómo enfrentamos y derrotamos estos enemigos de la fe? Hay que hablar fe aunque sientas temor. Hablar fe. Si alimentas tu mente correctamente, tu vocabulario siempre será el correcto. No somos personas que tienen un vocabulario de derrota, tenemos uno de victoria. No tenemos un vocabulario lleno de problemas, sino lleno de promesas, porque somos personas de fe. Segunda de Corintios 4:13 dice: escrito está, creí y por eso hablé. Con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos y por eso hablamos. Lo que hablas será un reflejo de lo que crees. Y si dejas que la preocupación y el temor gobiernen tu interior, siempre vas a hablar derrota. Siempre vas a hablar de manera pésima, negativa. Vas a hablar más de los problemas que las promesas. Mi amigo, hablar fe no es negar la realidad, es declarar quién tendrá la última palabra. La Biblia nos enseña que debemos llamar lo que no es como si fuese. No es negar, es declarar la realidad de Dios, la realidad de las Escrituras, la realidad del reino sobre las realidades temporales de esta vida. Proverbios 18:21 nos habla que el poder de la muerte y de la vida está en la lengua. Quien las aman cosecharán. Entonces tenemos que hablar vida y no muerte, hablar fe y no temor, declarar las promesas y no nuestras preocupaciones. ¿Por qué? Porque en 2 de Timoteo leemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y en esta temporada nos toca a nosotros avivar fe, cultivar fe.
porque no hemos visto nada todavía en la vida de nuestra iglesia. Hay más iglesias para plantar en España y en América Latina. Hay más personas para alcanzar. Hay más matrimonios para restaurar. Hay una mayor diferencia para marcar a través de Sirique. Hay más grupos culturales para alcanzar con el mensaje del evangelio, pero nos toca a nosotros hablar fe en medio del temor. La economía puede decir una cosa, pero Dios dice otra cosa. Tu circunstancia puede gritar una realidad, pero la palabra grita otra realidad. En Dios yo sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy la cabeza y no la cola, ando por encima y no por debajo. Soy bendecido con toda bendición espiritual. Fui apartado por Dios. Soy un linaje escogido, una nación santa. Soy un hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. ¿Cómo derrotamos estos enemigos invisibles? Hablando fe, aunque sintamos temor. Dios no te llamó, Iglesia Hillsong, a vivir preocupados. Dios no te llamó a vivir llenos de temor. Dios te llamó a vivir en fe y confiado. No dejes que los enemigos invisibles del temor y la preocupación roben lo que Dios ya te ha prometido. Entrega tu miedo y preocupación y abraza tu fe. Entonces hoy te hago dos preguntas. ¿Dónde has dejado que el temor gobierne más que tu fe? ¿En qué área has estado más preocupado que confiado en Dios? Tienes que identificarlo en tu vida y entregárselo a Dios, para que junto a Él puedas vencer estos enemigos invisibles. Mi amigo, la preocupación es el ruido del alma que ha olvidado confiar. Pero la fe empieza a florecer cuando la preocupación empieza a morir. No puedes avanzar en fe mientras estás detenido en preocupación y temor. Estar llenos de temor y de preocupaciones es pensar constantemente sin esperanza. Pero creer en Dios es pensar con confianza, aferrándote a su fidelidad. Y entonces hoy van a aparecer unas declaraciones en la pantalla. Ojalá lo puedan ver del otro lado de esa pantalla también. Hoy declaro que el temor no tiene dominio sobre mí, sobre nosotros. La preocupación no roba mi paz. Mi fe está firme en el Dios que nunca falla. Él pelea por mí. Él me sostiene. Él me guarda. En Cristo tengo paz, tengo poder, tengo victoria. No temeré porque el Señor está conmigo. Son declaraciones que nos van a ayudar a vencer estos enemigos invisibles de la fe. Y antes de desconectar y entregarle la reunión a cada pastor de campus o el equipo local en cada ciudad, quiero orar por nosotros. Podemos en todas partes ponernos de pie. Y al decir amén, me encantaría que tomemos en cada ciudad 2 minutitos para adorar a Dios, para que le entreguemos nuestras preocupaciones y nuestros temores. Hoy nos vamos a ir libres y livianos, porque este peso será quitado en el nombre de Jesús. Padre, hoy reconocemos las áreas de nuestra vida donde hemos permitido que la preocupación y el temor nos gobierne, nos limite. Y hoy, Padre Santo, te entregamos nuestros miedos, te entregamos nuestras preocupaciones, te entregamos nuestra ansiedad y elegimos, papá, confiar en ti.
ponemos esto en tus manos, sabiendo y creyendo más que nunca que estás con nosotros en todo momento. Padre, yo oro por cada persona conectada o presente y rompo el poder del temor y la preocupación que ha estancado la fe de tus hijos, que ha desviado su caminar y ha cambiado el enfoque de su corazón. Y pido, Padre Santo, aún a través de la pantalla en los otros campus, como acá en Barcelona, que tu Espíritu Santo puede llenar a tus hijos de manera fresca y de manera poderosa. Señor, que tus hijos hoy se vayan de la casa llenos de fe, con una fe realineada, una fe renovada y reenfocada, sabiendo que si tú lo prometiste, tú lo cumplirás, que si lo dijiste, tú lo harás. Y por eso hoy tomamos control y rompemos el poder con la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús sobre la preocupación y el temor, para que podamos caminar libres, para que podamos avanzar y entrar en todo lo que has preparado para nosotros. Esto te lo pido hoy para cada persona en Valencia, en Montevideo, en Buenos Aires y acá en Barcelona. Te lo pido en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Ayúdanos, Padre, a constantemente descansar en ti. Oro sobre cada padre y cada madre que tienen sus corazones gobernados por la preocupación por sus hijos. Oro, Padre, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, pueda llenar sus corazones. Declaramos que esos hijos volverán a tu casa. Juntos a Josué declaramos que yo y mi casa serviremos al Señor. Que esa verdad pueda inundar sus corazones. Que toda preocupación se vaya, porque sostienes la vida de sus hijos en la palma de tu mano. Declaro nuevas fuerzas. Declaro sanidad a donde hay enfermedad. Declaro provisión a donde hay escasez. Declaro restauración donde hay relaciones al borde de ser rotas en el nombre de Jesús. Padre, haz lo tuyo. Enfocamos nuestra fe y te damos gracias que nuestra fe será mayor que el nivel del temor y las preocupaciones, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y antes de terminar y entregarle la reunión al pastor Samuel, me encantaría orar por personas que quizá hoy están aquí por primera vez, invitado por un amigo, un ser querido. Quizá estabas pasando por la manzana y viste que había personas entrando y dijiste: no sé lo que hay ahí, pero me meto. Quiero que sepas que no estás aquí por coincidencia ni por accidente. Estás aquí en el plan divino de Dios para tu vida, porque Dios te ama. No solamente Dios te ama, Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Y para conectar con ese plan y ese propósito, lo único que Dios pide de nosotros es que le digamos que sí a Él en nuestro corazón. Y el sí de nuestro corazón le abre la puerta a la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios. Mi amigo, todos necesitamos ser perdonados. Por eso vino Jesús, vino a pagar un precio sobre una cruz más de 2000 años atrás. Y ese precio fue pagado por nuestros pecados. Que esta palabra no te asuste, es una palabra bíblica que habla de nuestros errores. Todos hemos cometido errores que nos separaron de Dios, pero Jesús vino a pagar el precio y a anular la separación. Y cuando le decimos que sí a Él, Él nos perdona, Él borra nuestro pasado, Él nos entrega un nuevo comienzo. Por eso el día de hoy me encantaría orar por cada individuo presente y quizá conectado online que necesita decirle que sí a Jesús.
Él te ama tal como eres, pero te ama demasiado para dejarte así. Tiene un mejor mañana para tu vida, tiene un plan y un propósito. Solamente le tienes que decir que sí a Él. También quiero incluir a aquellos que en algún momento le dijeron que sí, pero como el hijo pródigo en las Escrituras, no solamente abandonaron la casa del Padre, sino también los brazos del Padre. Y hoy te encuentras una vez más en un entorno como este. Necesitas entender que Dios no está apuntándote, mira dónde fuiste, mira lo que hiciste. No, esta no es la postura de Dios. Esta es la postura de Dios, queriendo abrazarte una vez más, queriendo darte la bienvenida a casa una vez más. Así que si te has apartado, también te quiero incluir en esta oración, con ojos cerrados y rostros inclinados. Si hoy en este lugar necesitas decirle que sí a Jesús y comenzar una relación con Él, o necesitas volver a Él porque te apartaste, quiero verte y quiero incluirte. Por eso te voy a preguntar, te voy a pedir que puedas levantar tu mano rápidamente en este momento, para que yo la pueda ver y yo te pueda incluir. Y hay manos respondiendo de forma inmediata en este lugar, gloria a Dios. Personas diciéndole que sí a Jesús, personas tomando decisiones de fe, y creo que personas conectadas están tomando la misma decisión. Qué bueno. Sobre mi mano izquierda, detrás de todo, y a mi mano derecha, tantas personas respondiendo, tantas personas queriendo comenzar una relación con Jesús. Pueden bajar sus manos y mirar hacia el frente. Si respondiste, me encantaría que puedas decir estas palabras después de mí, pero tranquilos, no te voy a hacer hablar en voz alta en medio de lo que aparenta ser una multitud. La iglesia no es una multitud, sino que es una familia de fe. Y toda la familia va a orar estas palabras con ustedes que levantaron la mano. Así que juntos hoy, en voz alta, digamos: Señor Jesús, Señor Jesús, hoy abro mi corazón, y te entrego mi vida. Te pido perdón, por todos mis pecados, y te doy gracias, por tu amor, y por tu misericordia. Hoy te recibo, y hoy te declaro mi Señor y mi Salvador. Y pido que me ayudes a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. Gracias por un nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, podemos celebrar a estas personas. Gracias por haberte conectado a Hillsong en línea. Esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida. Si has decidido seguir a Jesús, queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos. El primero de ellos puede ser que nos hagas saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo. Así es, otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparecerá aquí debajo, y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia. Pero si te encuentras en Barcelona, en Madrid o en Valencia, nos encantaría conocerte. Así es, sin más, felicidades de nuevo. Estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti. Nos vemos la próxima semana. Sé bendecido.